Buenas tardes, ¿pueden sentarse, por favor? En Bogotá, hoy 5 de marzo del 2012, a las 2:45 de la tarde, se instala por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la continuación de la audiencia pública de juzgamiento prevista en el artículo 403 de la Ley 600 del 2000, dentro del radicado 28.436 que se tramita en contra del señor Javier Enrique Cáceres Leal. Para efectos del registro, le concedo el uso de la palabra a los sujetos procesales asistentes. Muy buenas tardes, honorables magistrados, demás presentes. Sonia Patricia Sierra Román, Procuradora Cuarta Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal. Buenas tardes, honorables magistradas y magistrados. Javier Cáceres Leal, sindicado. Muy buenas tardes, Patricia Cáceres Leal, defensora del procesado. Muy bien, como quiera que viene presentando los alegatos de conclusión la señora defensora doctora Patricia Cáceres Leal, se le concede el uso de la palabra, advirtiéndole que, como se había establecido, tiene 1:30 para culminar sus alegatos conclusivos. Muy buenas tardes, la defensa técnica se permite continuar en el alegato de conclusiones técnicas. Estamos en el punto 3, pruebas ex post al proceso electoral 2003. Primero, resultados del análisis del computador incautado a Edgar Fierro Flores, alias Don Antonio, folio 150 del cuaderno 10. En la declaración de febrero 16 del 2011, José del Carmen Helbet Albarracín, alias El Canoso. Mediante esta declaración, la Sala Penal, a través del magistrado que recepcionó la declaración, pretendió convalidar el contenido del computador de don Antonio, con la opinión y las apreciaciones del testigo José del Carmen Helbet Albarracín. Minuto 1:42, 15 segundos. El magistrado pone de presente la transliteración del informe 299588 de agosto 10 del 2006, del contenido de la grabación computador de don Antonio, folio 16 reverso, anexo 2. El magistrado pregunta al minuto 1:44:00, ¿qué explicación tendría esta comunicación encontrada en el computador de Edgar Fierro, conversación aparentemente entre este y Gonzalo? Al minuto 1:44, José del Carmen Helbet Albarracín, alias El Canoso, responde: me parece que tiene mucho de cierto y me acuerdo que Gonzalo me dijo en diciembre que apoyara a Cáceres en el Magdalena. Yo le dije que no podía. El testigo le pregunta al magistrado al minuto 1:46:06, ¿esa conversación es entre Antonio y Gonzalo? El magistrado le responde al testigo: sí, señor, esa conversación es entre Antonio y Gonzalo. La Sala Penal no puede tratar de convalidar o cotejar el informe 299588 del 10 de agosto del 2006, que se translitera en el contenido de las grabaciones del computador de don Antonio, con el parecer o la apreciación de José del Carmen Helbet Albarracín, alias El Canoso, un sujeto que no es parte en la conversación, que de acuerdo con el informe del CTI no corresponden las voces de él, ni de don Antonio, ni de Gonzalo, puesto que el anexo 2 a folio 16, que se leyó el reverso en esa declaración, corresponde a voces de hombres sin identificar. Luego, entonces, no es cierto lo que dice el magistrado a la hora 46 minutos 6 segundos, que la conversación es entre don Antonio y Gonzalo.
Miente el magistrado cuando al minuto ya señalado el testigo le pregunta y el magistrado responde que la conversación es entre Antonio y Gonzalo. De acuerdo a la transliteración del audio 2, folio del 3 al 12 y reverso, donde al parecer están identificadas las voces de Carlos Mario García alias Gonzalo, no contienen ninguna mención del senador Javier Enrique Cáceres Leal. En la declaración del 25 de marzo del año 2008, Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, sobre el tema no expresó ninguna relación con el senador Javier Enrique Cáceres Leal. El informe del CTI no es ni testimonio ni indicio, de acuerdo al artículo 314 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no es dable que la Corte convalide o piense cotejar ese informe de voces sin identificar en el folio 16, reverso 2 del anexo 2, con el parecer del testigo José del Carmen Helbert Albarracín. La Sara erradamente en el pie de página 212 remite al anexo 3 del folio 42 en cuanto a los resultados de unos chats encontrados con el consejero Isaac. El anexo es el número 2 y no el 3. Ese anexo 2, folio 40 al 41, lo que demuestra es que el chat del consejero Isaac, con fecha 06 de marzo del 2006, está comentando la noticia del periódico El Tiempo del día 5 de marzo del 2006. Esa noticia tiene su origen en la denuncia pública que el senador Cáceres le hiciera en reunión pública en el Hotel Las Américas de Cartagena al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el día 4 de marzo del 2006. Junto con la denuncia le entregó la grabación de los actos de corrupción del gerente del Incoder, Omar Quesés. En los folios 41, reverso y 42 del anexo 2 se demuestra la noticia en el periódico El Tiempo el día 5 de marzo. Lo registra con precisión este periódico y dice: la cinta junto con la carta de denuncia del hecho se la entregó el senador Javier Cáceres Leal de Cambio Radical al presidente Uribe en Cartagena. Esa chat no corresponde a conversación del senador Cáceres con el señor Carlos Mario García alias Gonzalo. Tampoco indica que el senador Cáceres compartiera información gubernamental con alias Gonzalo, puesto que en la fecha 6 de marzo del 2006 ya la noticia era un hecho notorio. Desde el día 4, el día 5 de marzo, era un hecho que estaba cubierto por la prensa nacional e internacional. En un supuesto chat presume la voz reconocida como el consejero Isaac B., según la transliteración del CTI. Eso me lo dijo Javier Cáceres. La transliteración, si bien puede ser, lo dijo Javier Cáceres. Señores magistrados, no se le puede dar credibilidad a esa información, puesto que el senador Cáceres ya había hecho pública la denuncia ante todos los medios de comunicación. Nuevamente se repite que el informe 299588 no es ni testimonio ni indicio y debe tratar de corroborarse con otras pruebas. Los informes del CTI tienen innumerables errores, como aquel señalado por la defensa en la intervención anterior. Los informes de los familiares de Javier Cáceres: no conoce el estado que Iván de Jesús Cáceres Leal ya es una persona que falleció y lo mantiene como una persona viva que no se sabe a qué se dedica o qué actividad comercial realiza. Patricia Cáceres Leal, no se sabe a qué actividad comercial se dedica. Como lo dije en su oportunidad, es injusto que no se corroboren estos informes. Relación de Carlos Mario García con el senador Javier Cáceres Leal.
y supuesto apoyo electoral en Soledad Atlántico. El testigo José del Carmen Helber Albarracín, alias El Canoso, en el folio 150, cuaderno 10, en la sala cita al pie de página 312 y no especifica el minuto donde supuestamente el testigo hizo referencia de apoyos de Gonzalo a Javier Enrique Cáceres Leal en el municipio de Soledad. No es cierto, como lo afirma la sala, que el testigo haya afirmado el 16 de febrero de 2011 que Gonzalo le ofreció apoyo a Cáceres Leal en el municipio de Soledad. El testigo hace alusión a lo siguiente: a la hora 29 minutos 46 segundos, en diciembre del 2006, departí en Barranquilla con alias Gonzalo, quien le comentó: ganamos, tenemos varios amigos en el Congreso, entre ellos a Cáceres y a este barranquillero. Quisiera obviar el nombre de la persona mencionada por el dolor que le causa a esta defensa tener que poner en boca suya lo que dicen estos testigos paramilitares. Dice este testigo: este barranquillero, con el respeto de la persona humana, Benedetti, que lo ayudó con los votos en Soledad. El relato de José del Carmen Helber Albarracín, alias El Canoso, supuestamente es una conversación de él con Carlos Mario García. Nuevamente hace la Corte en su sala penal un falso juicio de existencia. Trae a colación un supuesto material probatorio testimonial sin identificar concretamente el minuto del audio, donde supuestamente se hace la afirmación del testigo. No existe en este cargo una prueba específica que señale la relación de Carlos Mario con el senador Cáceres y un supuesto apoyo electoral en el municipio de Soledad Atlántico. Imputaciones de José del Carmen Helber Albarracín. Tesis de la sala: en cumplimiento de actividades parlamentarias orientadas a beneficiar los intereses de las organizaciones armadas ilegales por ser amigo de ellas, con lo cual queda al descubierto la manera como se puso al servicio de los criminales la altísima función parlamentaria. Se fundamenta la sala: primero, participación de Cáceres en las reuniones con José del Carmen Helber Albarracín, ordenadas por Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, orientadas a obtener del grupo de congresistas amigos de la organización armada apoyo al proyecto de ley de justicia y paz. 2. El apoyo electoral que le habría ofrecido alias Gonzalo al congresista Cáceres Leal para el proceso electoral que tuvo ocurrencia en el 2006. La conclusión errada del acusador no está confirmada por las pruebas allegadas al proceso, ni en la etapa de investigación ni en juzgamiento. Lo que sí está demostrado suficientemente es que el senador Javier Enrique Cáceres Leal, en cumplimiento de su actividad parlamentaria en lo referente a debates y aprobación de ley de justicia y paz, sus actividades no se orientaron a beneficiar ningún interés particular de miembros de la organización armada. Nunca puso al servicio de esos criminales su altísima función parlamentaria. Tesis de la defensa: el senador Cáceres Leal, junto con su bancada, el Partido Polo Democrático Independiente, se opuso a beneficios excesivos para los paramilitares en el trámite de la Ley de Justicia y Paz, como aquellos que buscaban estatus de delito político, buscando el indulto, el perdón y el olvido. Las pruebas demuestran que el senador Cáceres no satisfizo ninguna demanda personalista de los miembros de autodefensa, no satisfizo ningún beneficio excesivo para los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz, y además se opuso negativamente para que estas personas tuvieran el estatus político. Los testigos de los miembros del Partido Polo Democrático Independiente,
y el documento Gaceta del Congreso, acta 522, demuestran que se votó en bancada y que fueron votados negativamente los artículos 10, 11, 63 y 64, los cuales contenían los beneficios de estatus políticos. El testimonio de José del Carmen Albarracín es fantasioso. En sus dos declaraciones, febrero 16 del 2011 y enero 24 de 2012, habla de que los resultados de la reunión se los transmitía a Mancuso y a Jorge 40. Lo desmiente Mancuso en declaración del 21 de noviembre del 2011, al minuto 1 hora 36:20 segundos. Pero directamente yo nunca tuve ningún tipo de injerencia para que se aprobara esa ley. De hecho, si yo hubiese tenido injerencias, jamás hubiésemos permitido que se aprobara una ley como la que se aprobó. El testigo en sus dos declaraciones muestra que el texto de Justicia y Paz que aprobó legalmente el Congreso de Colombia no satisfizo su demanda personalista que él soñaba, la prohibición de la extradición a los comandantes paramilitares, tal y como lo dice y lo recarga en varios minutos de su declaración. En la declaración del 16 de febrero del 2011 y de 24 de enero del 2012, lo que queríamos era que se incluyera una norma para la no extradición de los comandantes. En el proceso está demostrado que el senador Cáceres no satisfizo ninguna demanda personalista de miembros de autodefensa. Está probado que José del Carmen Helber Albarracín fue pedido por Estados Unidos por el delito de tráfico de narcóticos y un delito de violencia, cuyo acaecimiento se le imputa desde el 24 de abril hasta el 29 de junio de 2005. Coincide exactamente la imputación para la época en que surte el trámite en el Congreso la Ley de Justicia y Paz. Luego, entonces, actualmente este testigo fantasioso, con su falsedad, busca que la ley que él soñaba se le elabore la sala penal. En el proceso queda demostrado que el testigo pretende que con estas falsedades los honorables magistrados pongan al servicio la altísima función judicial y satisfagan su demanda personalista con una subregla de derecho particular y concreta, dándole un concepto favorable de no extradición. El testigo José del Carmen Helber Albarracín llegó al proceso sin ninguna conexidad con los hechos que se investigaba. Llegó a través de una constancia del magistrado Iván Mejía Abello, vista a cuaderno 7, folio 250, abro comillas, informa a la sala el suscrito magistrado auxiliar que en el día de ayer, en horas de la tarde, a propósito de la presencia en la coordinación de comisión de investigación del señor José Helber Albarracín, alias El Canoso, desmovilizado del bloque Resistencia Tayrona, con la asistencia de un representante del Ministerio Público, expuso su deseo de colaborar con la Administración de Justicia para develar vínculos de políticos de la costa atlántica con grupos armados ilegales. La constancia no tiene la firma de ningún miembro o representante del Ministerio Público. Tampoco expresa el testigo que diría o hablaría sobre el senador Javier Enrique Cáceres Leal. Simplemente dice en forma general que los políticos de la costa atlántica. La defensa no entiende cómo el testigo aparece en el proceso 28436 y no en otro. Esta prueba llegó al proceso en forma ilegal. En su momento, esta defensa lo censuró y hizo reposición del auto del 1 de agosto del 2011. La sala no concedió la reposición. Cada vez que la sala aprecie está haciendo un falso juicio de legalidad, adolece de ilegalidades que afectan su validez
y en la etapa de juicio el dicho de José del Carmen Helber Albarracín no ha logrado corroborarse ni ha encontrado una conexión con otras pruebas. Por el contrario, las demás pruebas demuestran que su dicho no tiene credibilidad ni ofrece un grado de certeza. Además, el testigo ha mostrado intereses reconocibles en el proceso ya argumentado en otro acápite. Circunstancias de tiempo. José del Carmen Albarracín declaró el 16 del 2011 y el 24 de enero del 2012. En esas declaraciones nos ha afirmado que gestionó Justicia y Paz en finales del 2004 y primer semestre del 2005. En su dicho, el testigo afirma que tengan como referencia la estadía en la ciudad de Bogotá, que se hospedó en el Hotel Tequendama, prueba que lo desmiente. El certificado de hospedaje del Hotel Tequendama, visto a folio 147, cuaderno 11, deja constancia de que este señor se hospedó en el Tequendama en el año 2003, en febrero 5 a febrero 8, y en el año 2003, de 27 de marzo a abril 1 del año 2003. Quiere decir que no es cierto que su estadía en la ciudad de Bogotá para gestionar supuestamente la ley de Justicia y Paz estuviera en el Hotel Tequendama. El testimonio, por lo tanto, no es coherente con el certificado de hospedaje al cual él hizo referencia y desmiente la circunstancia de tiempo del dicho de este testigo. De las imputaciones de José del Carmen Helber Albarracín, el dicho del testigo: supuestamente José del Carmen Helber Albarracín y Carlos Mario, alias Gonzalo, y un grupo de congresistas para apoyar el proyecto de Justicia y Paz. Se hicieron, de acuerdo a la versión de se realizaron 3 supuestas reuniones: Virrey, Pesquera Jaramillo y Crepes and Wafer. En la declaración del 24 de enero del 2012, a las 2 horas 06 minutos 10 segundos, le dice el testigo Helber Albarracín a las preguntas del senador Javier Cáceres: yo con usted nunca he dialogado, y luego se corrige y dice: hablamos en concreto una sola vez en el Virrey. Desvirtuaría con esto de las 3 reuniones supuestas que habló y quedaría en concreto, según él mismo, una sola, la cual tampoco es cierta. Las supuestas reuniones se celebraron a finales del 2004 y primer semestre del 2005. Al minuto hora 2 minutos 17 segundos de la declaración del 2012, dice: final del 2004 e inicio del 2005, en la época del lobby, que él estaba hospedado en el hotel. Nuevamente vuelve a recalcar lo que ya dijimos, que no fue corroborado. Dice a la 1 hora 0 minutos, a la 1 hora 1 minuto 35 segundos. No extradición a los comandantes que tuvieran orden de extradición. La Corte en sala penal no tenía pruebas suficientes para imputar este cargo en la resolución de acusación, máxime cuando el comandante paramilitar Iván Roberto Duque en sus declaraciones ha dicho que no conoce a José del Carmen Helber Albarracín, que la ley de Justicia y Paz no necesitaba lobbying ni gestionamiento. El testimonio de José del Carmen Helber Albarracín, alias El Canoso, no se ha logrado corroborar, ni siquiera coincide en menor grado con sus colegas Salvatore Mancuso e Iván Roberto Duque. El testimonio no es coherente por cuanto en la afirmación del tiempo el testigo no estuvo en la ciudad de Bogotá hospedado en el Hotel Tequendama. Iván Roberto Duque, en su declaración del 23 de febrero del 2011 y del 16 de noviembre del 2011,
afirma que no lo conoce y que no se gestionó Justicia y Paz. Salvatore Mancuso, el 22 de noviembre de 2011, dice que no lo conoce, que no se ha gestionado Justicia y Paz, que él directamente no gestionó Justicia y Paz y que si la hubiese gestionado jamás hubiese aprobado una ley de esa forma. Estos dos testigos paramilitares, colegas del señor Helber Albarracín, no han corroborado este testimonio y además de eso lo desmiente. Testigos de descargo: Zulema Hatin, Miguel de la Espriella, Jorge Bisbal, Julio Mansur, Navarro Wall, Samuel Moreno, Eric Morris Taguada. Estos testigos desmienten la realización de las supuestas 3 reuniones que plantea el señor Helber del Carmen Albarracín. Miguel de la Espriella dice el 25 de enero del 2012, no conoce a José del Carmen Helber Albarracín, alias El Canoso. No conoce a Carlos Mario García. Es falso esas reuniones. Todas las reuniones fueron en el recinto del Congreso para la aprobación y debate de Justicia y Paz. Esta ley tenía mayorías sólidas del gobierno. El partido Polo Democrático Alternativo, Polo Democrático Independiente, estaba en oposición. La ley no tenía posibilidad de hundimiento. Tenía mayoría en el Congreso. No conocen ningún protagonismo de Cáceres Leal ni intervención en el proyecto de ley. Zulema Hatin no ha tratado con Javier Cáceres por fuera del Congreso temas orientados al proceso de paz ni a la ley. Afirma Zulema Hatin que ella dirigió los debates de plenaria de la Cámara y que en ningún momento conoció posición de Cáceres Leal ni conoce a alias El Canoso. Julio Mansur no conoce intervención de Javier Cáceres en debates de ley de Justicia y Paz. Navarro Wall: el senador Javier Cáceres Leal no participó activamente en debates de la ley de Justicia y Paz, no era miembro de la comisión, no tuvo conocimiento de que grupos paramilitares buscaran contenidos específicos en esta ley. Afirma Navarro Wall que él fue el ponente en la sección primera del Congreso. Samuel Moreno: la decisión de votar Justicia y Paz fue en bancada. El partido Polo Democrático, tal y como lo registra la Gaceta 522, no se votó ni el indulto, ni se votaron otras normas de alternatividad. Eric Morris no era congresista en el año 2005, no se reunió en el 2005 con Cáceres para diligenciar ley de Justicia y Paz. Conoce a Cáceres el 20 de julio del año 2006 cuando entró al Congreso. Prueba de que no se reunió con Javier Cáceres a ventilar Justicia y Paz son testimonios de descargo que son potentes para tener en cuenta, sobre todo porque en ningún momento se gestionó excesos por parte del Polo Democrático y del senador Javier Cáceres para los miembros paramilitares. Prueba de que la votación de ley de Justicia y Paz fue de bancada, folios 18 al 220 del cuaderno 9, que el senador Cáceres no participó activamente ni influenció en normas que favorecieran a paramilitares. Es una prueba eficaz que desmiente el dicho de alias El Canoso. Son pruebas testimoniales y documentales que corroboran la conducta de Javier Enrique Cáceres Leal, que activamente no influenció para la construcción del articulado de la Ley de Justicia y Paz. Las compulsas que esta sala penal haga de los congresistas mencionados por el testigo José del Carmen Helber Albarracín, de la supuesta lista de amigos de la JAUCE dispuestos a colaborar en el proyecto de Justicia y Paz, no puede ser óbice para que se desmientan los testigos, pues se violaría el principio de inocencia de estos testigos y del senador Javier Enrique Cáceres Leal. Los demás congresistas allí mencionados, el hecho de haber sido mencionados
por estos testigos de cargo y las compulsas para posibles investigaciones no debe implicar per se el descrédito absoluto, porque no los priva de idoneidad para decir la verdad. La Corte en Sala Penal ha establecido su doctrina en el expediente 26585 del 17 de agosto 2010. El hombre, incluidos los paramilitares, perciben y relatan la verdad. Por más de que se trate de desmovilizados incursos en delitos atroces, esa mácula de orden moral no puede fijar rasgos de sospecha y no implica per se descrédito. Si no hay descrédito para los paramilitares condenados por delitos atroces, esta defensa y la Sala Penal, y por el bien de las garantías del derecho penal y la igualdad, tampoco puede haber descrédito para los mencionados por aquellas personas que han cometido delitos atroces sin haberle hecho un debido proceso. Luego, entonces, la Sala Penal está obligada a ser imparcial y a buscar la verdad de acuerdo al artículo 234 del Código de Procedimiento Penal y en todos los criterios apreciar todas las pruebas y todos los testimonios que se han allegado de acuerdo al artículo 277 del Código de Procedimiento Penal. El senador Javier Cáceres Leal siempre ha mostrado un proceder ajustado a las normas y a su convicción moral. Nunca utilizó la alta función legislativa para beneficio propio de grupos al margen de la ley. Prueba fundamental en el expediente folio 152, cuaderno 1. Se prueba la carta dirigida al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de fecha 30 de mayo del año 2007. El senador Javier Enrique Cáceres Leal no está de acuerdo con el proyecto de ley que busca excarcelar a los políticos involucrados en temas de parapolítica. Me permito transcribir una parte. Como representante del pueblo colombiano, es nuestra obligación de actuar con más decoro, honorabilidad y transparencia, y las imputaciones que se nos hagan deben ser examinadas con mayor rigurosidad. Si su propuesta llega a prosperar, renunciaré a esas prerrogativas y a cualquier beneficio que esa norma otorgare. La supuesta reunión en el sitio de Ralito llamado La Universidad, entre Iván Roberto Duques, alias Ernesto Báez, y el senador Cáceres. Tesis de la sala. Equivocadamente trata la sala de hacer coincidir el testimonio de José del Carmen Helber Albarracín y el testimonio de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien dice que estuvo en una reunión solos, él y el senador Cáceres, en la universidad. El testigo, a folio 160, cuaderno 10, dice la Corte, el testigo coincide cuando éste habla de reuniones clandestinas del senador Cáceres Leal en la zona de Ralito, sin autorización de las autoridades, lo cual coincide con las relatadas con Iván Roberto Duque en el sitio conocido La Universidad, a la que en pretéritas oportunidades hizo referencia. En pretéritas oportunidades no conocemos el minuto ni la declaración. Análisis del testimonio. José del Carmen Helber Albarracín, alias El Canoso, en febrero del 2011, dice, le preguntan, ¿qué senadores pidieron reuniones clandestinas por detrás de la puerta? Responde, no, ahí pidió reunión Chichi y Oscar, pidió reunión Castro con nosotros. Estábamos yendo allá a Ralito y pasó el problema ya que había salido lo de que habían pagado a don Berna, entonces él le daba como miedo ir allá, entonces por eso es que yo le digo que la mayoría de la gente quería hablar con los comandantes e ir por la puerta de atrás. Pregunta el defensor del senador Cáceres. El senador Cáceres pidió reunión en privado por la puerta de atrás. Contesta Helber Albarracín, no, claro que no, ahí pidieron reunión Chichi y Oscar, pidió reunión Castro. Esto quiere decir que el señor Helber del Carmen Albarracín jamás ha coincidido con Báez en decir que Javier Cáceres pidió reunión por la puerta de atrás,
para que coincida con la reunión supuesta del señor Iván Roberto Dúquez a Solita, reunión que recordara después de su primera declaración, el 27 de septiembre del 2009, Iván Roberto Dúquez, alias Báez, no sabía de reunión con Cáceres Leal, sabía de alguna institucional dentro del proceso de paz, no sabía de ningún manejo entre las autodefensas y Cáceres Leal. Cambia su versión de acuerdo a como ya lo analizamos en otro acápite. Y dice, ya he recordado otros elementos, ya me he reunido con otras personas y recordé que Javier Cáceres habló solito conmigo en la universidad. Al minuto 1 hora 54 segundos. Le pregunta el magistrado, como quiera que, atendiendo la solicitud que eleva el propio declarante, vamos a hacer un receso, y se recesa ese día la declaración. Al minuto 1 hora 15 minutos 50 segundos, pregunta la defensora. No, por supuesto, le entiendo. Mi pregunta es concreta. ¿Cómo en ese encuentro donde estaba usted solo con el senador Cáceres, dice que usted recogió datos para poder recordar esa reunión? A la hora 16 minutos 30 segundos, dice el magistrado. Perdón, doctor Duque. Sí, la Corte está entendiendo más bien el contenido que se conversó en ese encuentro en la universidad. La defensora lo que quiere saber es cómo hizo usted para ayudarse a recordar esa reunión. Sí, no es creíble la mala memoria del señor Iván Roberto Dúquez, que no recuerde una reunión a sola con Cáceres y como la ha ventilado en sus subsiguientes declaraciones. No es creíble por cuanto esta persona viene sometido al supuesto proceso de la recordación. Es un testigo que, como ya lo dijo la defensa, no ha sido un testigo directo de ninguno de estos hechos, sino que ha recogido datos durante el año 2009 hasta la fecha para decir que está recordando. La sala hizo coincidir erradamente el testimonio de Báez con alias El Canoso como fundamento de la resolución de acusación, haciéndola aparecer como eficaz en la colaboración con la justicia y dándole el beneficio al señor Báez de regresar a la ley de justicia y paz. Escuchado en su integridad el testimonio del señor alias El Canoso, no incluye al senador Cáceres entre senadores que pidieran reuniones por la puerta de atrás. Ningún otro testigo en el proceso corrobora la versión de Ernesto Báez en la supuesta reunión solitos en la universidad. La sala está en la obligación de analizar todas las declaraciones rendidas de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Es una singularidad fundamental que en la declaración del 2009 no tenga ninguna referencia ni ningún conocimiento de reuniones clandestinas de Cáceres, pero sí tenga el conocimiento de una reunión institucional. No es de recibo para la defensa que la sala haga alusión a pretéritas oportunidades, sin concretar a qué oportunidad se refiere. Con esa alusión imprecisa se denota que no obra una prueba que conduzca a la certeza del hecho punible, ni a la responsabilidad del procesado, senador Javier Enrique Cáceres Leal. El beneficio por colaboración debe estar fundamentado en la evaluación de la prueba señalada por el colaborador, a fin de la eficacia de la administración de justicia. No se puede, pues, considerar eficaz la inadecuada valoración de la prueba para acusar al procesado y conceder beneficio a alias Ernesto Báez en fecha 28 de agosto del 2011 y regresarlo a la Ley de Justicia y Paz después de haber sido expulsado. La sala hizo coincidir erradamente el testimonio de Iván Roberto Dúquez y de José del Carmen Helves Albarracín para tratar de corroborar el dicho de Iván Roberto Duque en cuanto a la supuesta reunión de la universidad, folio 160, cuaderno 10, y lo utilizó como fundamento de la resolución de acusación. No se puede considerar eficaz la inadecuada valoración de la prueba que el acusador hizo para acusar al procesado
y conceder beneficios al testigo de cargo desmovilizado de autodefensa, lo cual desdice del prestigio de la Administración de Justicia y de la altísima función judicial, que no se puede poner al servicio de ningún particular o criminal. El apoyo que ofreciera Carlos Mario al congresista Cáceres Leal. Las imputaciones de José del Carmen Herbert Albarracín se basan en los supuestos comentarios que supuestamente hizo alias El Canoso. No es cierto, como lo afirma la Corte, que del análisis del computador de don Antonio, que el testigo haya afirmado en febrero 16 del 2011 que Gonzalo le ofreció apoyo electoral. Como ya lo dijimos, no fue el nombre de Javier Enrique Cáceres Leal el que se mencionara con apoyos en el municipio de Soledad Atlántico. Cita a pie de página 312, y no especifica el minuto, en el folio 150 del cuaderno 10, donde supuestamente el testigo decía esa afirmación. Las imputaciones de las afirmaciones de Manuel de Jesús Peña Infante. El apoyo que le ofreciera a Carlos Mario supuestamente tiene dos vertientes. Una, el señor Herbert del Carmen Albarracín en el reconocimiento del contenido de las voces desconocidas del computador, como ya lo vimos, y la otra en las afirmaciones de Manuel Peña Infante, que pasaremos a su análisis inmediatamente. Afirmación de Peña Infante sobre presuntos apoyos electorales. A cuaderno 6 obran las declaraciones de Peña Infante en el trámite de beneficio B5007 de junio del 2008, julio del 2008 y septiembre del 2008, a folios 101 y 102. En una reunión en Barranquilla con Carlos Mario, se lo presentó su padre, Eduardo García, para concertar apoyos políticos a Diez Malov, Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo, y concretar alcaldías, consejos, asambleas, gobernaciones del Departamento del Atlántico. Y con eso podemos ayudar más a la consecución de los contratos de las alcaldías. Y yo, con miedo, me invadí de miedo y accedí al ofrecimiento de Carlos Mario, el cual se mantendría para dividir los contratos entre 30 y 40%. A folio 107 dice, debo procesar, dice Peña Infante, debo procesar que también para la época yo debía apoyar a Javier Enrique, al senador Cáceres Leal y a Jaime Cervantes Varelo, por expresa petición de Tommy Morales y de Eduardo García. Además, yo me vi forzado a zonificar en el puesto de votación de Salamanca a familiares y amigos, para un total de 40 votos. En su declaración ante la Corte, Manuel Peña Infante, en su primera declaración de febrero 22 del 2011, estuvo renuente el señor Manuel Peña Infante porque consideraban que los beneficios no se los habían concedido. En la declaración del 24 de enero del 2011 no le contesta, no contesta y no le consta. El 24 de enero del 2011 no le consta si las personas inscritas votaron o no por el senador Cáceres, porque él no lo supervisó y tampoco lo supervisó el señor Eduardo García. Afirma que no conoce a Cáceres Leal y que no votó por Cáceres Leal al Senado. Un supuesto apoyo a Cáceres Leal solo le consta a él y al señor Eduardo García, que ya falleció. A folio 166 del cuaderno 6, la declaración de Edgar Fiero, afirma el señor Peña Infante que el señor Peña Infante era el contratista de confianza del gerente Luis Romero Racero. Las zonificaciones de fecha noviembre del 2005 son posteriores, vistas a cuaderno 8 del folio 81, del folio 8 al 81 del cuaderno 8. Estas zonificaciones de noviembre del 2005 son posteriores a la solicitud de control excepcional
del manejo del materno-infantil de Soledad que hiciera el senador Cáceres en la proposición 16, vista a folio 242, cuaderno 9, dirigida al Contralor Antonio Hernández Gamarra. A folios 131 y 132 encontramos el certificado de la registraduría y a folios 201 y 206 del cuaderno 8 encontramos el informe 68 del CTI. Manifiestan las investigadoras del CTI que el señor Manuel Peña Infante señaló 8 personas, de las cuales supuestamente votarían por el senador Cáceres. Se le pidió a la Corte conceder la prueba de declaración de las 8 personas, la cual fue negada, y se le privó al proceso de saber las verdaderas razones de sus zonificaciones y del ejercicio del voto. La certificación de la registraduría, a folios 131 y 132 del cuaderno 11, nos dice que solo ejercieron el voto 4 personas. Quiere decir que de la afirmación del señor Manuel de Jesús Peña Infante de 40 votos, quedamos en 4 votos, los cuales realmente no podríamos saber si es así o no, porque la Corte negó que se les tomara declaración a estas personas en el auto del 1 de agosto del 2011. La negativa a recepcionar los testimonios de las 8 personas mencionadas por Peña Infante privó al proceso de la oportunidad de confirmar el dicho de este. No es de recibo inferir que el senador Cáceres se beneficie de la estructura paramilitar que opera en el año 2005 en el Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico y que al mismo tiempo le hiciera control político y pidiera a los órganos de control que los investigara, valorando el comportamiento del senador Cáceres a la luz de la sana crítica, la lógica, una cosa no puede ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. No se puede aplicar predicados incompatibles a la misma persona en un mismo tiempo. Es aún más irrazonable predicar que si Carlos Mario García, alias Gonzalo, mantenía una estructura paramilitar en el 2005 en el Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico y esta estructura se viera perjudicada por las denuncias del senador Cáceres Leal, alias Gonzalo, a través de su padre, impartiera apoyos electorales para el senador Cáceres. Alias Gonzalo, aquí no se ha comprobado en este proceso que alias Gonzalo haya impartido esas instrucciones y mucho menos que las haya impartido a su señor padre, Eduardo García, quien ya falleció. La única conexidad que existe entre las afirmaciones del testigo y el senador Cáceres Leal es que el senador, haciendo uso de la facultad de control político, solicitó el control excepcional del manejo del Hospital Materno Infantil de Soledad. Las denuncias del senador Cáceres Leal fueron efectivas y las autoridades entraron a investigar y a castigar a los responsables. Uno de los responsables es el señor Manuel de Jesús Peña Infante, quien fue condenado por peculado, por celebración indebida de contrato, falsedad en documento público, dentro de las investigaciones que generaron las denuncias del senador Javier Enrique Cáceres Leal. Las afirmaciones de Peña Infante sobre presuntos apoyos electorales. A folio 164, la sala articula la declaración de José del Carmen Elber Albarracín de la supuesta conversación que tuvo con Carlos Mario y del testigo Peña Infante. Como se analizó en el punto anterior, el testigo José del Carmen Elber Albarracín ha sido incoherente y solamente afirma un comentario que no se ha podido corroborar en este proceso. Y habla de que habla con el señor alias Gonzalo al minuto 1 hora 20 minutos 42 segundos en el reinado de Cartagena a finales del año 2005. Dice que ayudó a Cáceres con voto de dique al minuto 1 hora 29 minutos 46 segundos. Dice que de partido fue en diciembre del 2006 en Barranquilla a la hora 33 minutos 06 segundos. Dice que el bloque de El Tayrona se desmovilizó en 2006.
no entiende esta defensa cómo pudo departir con el señor alias Gonzalo en diciembre del 2006, de acuerdo a lo dicho en el minuto anterior. En la declaración del 24 de enero del 2012, a la hora 56 minutos 17 segundos, admite que Doris Navarro, directora de Incoder, tuvo relaciones sentimentales con él, maritales. Admite a 1 hora 57 minutos 51 segundos que él y Doris Navarro tenían una empresa, pero que Trino Luna le incumplió. En el proceso no se ha demostrado que el senador Cáceres haya tenido alguna relación con Manuel Peña Infante, tampoco con Tommy Morales, ni con Eduardo García, ni con el señor Carlos Mario García. En el proceso no se ha demostrado que Cáceres Leal haya tenido ningún vínculo con este señor alias Gonzalo. La articulación clara que existe entre los dos testigos, Manuel Peña Infante y José Carmen Helber Albarracín, es que ambos son aludidos por los controles políticos que el senador Cáceres le hiciera en su momento al Hospital Materno-Infantil y al Incoder, por otro lado. En nuestro Estado social de derecho no se puede condenar a un hombre por haber ejercido legal y lícitamente sus facultades de control político en calidad de senador de la República de Colombia. El control político que ha ejercido el senador Cáceres es un ejemplo más de resistencia legal activa contra las pretensiones de miembros de autodefensa. A la luz de la sana crítica y la lógica, una cosa no puede ser al mismo tiempo y bajo el mismo respeto, y no se le puede aplicar predicados incompatibles a la misma persona del senador Cáceres al mismo tiempo. Es ilógico inferir que Cáceres Leal le ejerciera control cuestionando públicamente malos manejos al Materno Infantil de Soledad y al Incoder, destapando injerencias paramilitares en entidades del Estado y al mismo tiempo fuera amigo de las autodefensas. El senador Cáceres no ha puesto al servicio de estos criminales la función legislativa. En el proceso obran suficientes pruebas que demuestran que el senador Cáceres ha perseguido a los paramilitares con los mecanismos que el ordenamiento jurídico le brinda y ha ejercido resistencia legal activa ejerciendo el control político contra las injerencias de estos criminales. La defensa se permite continuar con el último punto o cargo de la resolución de acusación. Los abonados políticos solidarios. Tesis de la sala, a folio 176, cuaderno 10. Líderes señalados por Juancho Dique como beneficiarios de las peticiones de Cáceres y además con vínculos estrechos con la organización armada, resultan perteneciendo formalmente en el inmediato futuro a la organización política liderada por Cáceres en Bolívar, Partido Cambio Radical. Convergencia que la sala niega que pueda obedecer al azar. La sala sustenta su tesis en lo siguiente. Prueba, declaraciones de Uber Banqués, alias Juancho Dique, 24 de julio y 28 de agosto de 2009, y las declaraciones de Edgar Cobo Telles, 29 de octubre del 2009, para dar como probado que el supuesto abonado político en el año 2006 sí votaron por Cáceres Leal. La sala recurre a la máxima de la experiencia, abro comillas, es común que los militantes de un partido político voten por sus dirigentes. Para dar como probado intereses reconocidos de los testigos presuntos abonados políticos, la sala recurre a la lógica, abro comillas. Lógicamente se trata de personas vinculadas a conductas punibles que no podrían pacíficamente aceptar las imputaciones de los comandantes paramilitares. Presume la sala que la trayectoria política del senador Cáceres dificulta identificación de líderes. Presume la sala
que con la militancia de Cáceres en Barrio Partido los líderes no estaban en condiciones de seguirlo. Presume la Sala que Cáceres Leal obligó en pocos casos a algunos líderes a que continuaran en su militancia tradicional hasta encontrar estabilidad. Presume la Sala que el aval otorgado por el Partido Cambio Radical a los candidatos a la alcaldía del 2007 tiene la virtualidad por sí solo de probar que los presuntos abonados políticos tenían relación con autodefensa. Presume la Sala que los líderes locales afectos a las autodefensas terminaron simpatizando y apoyando a Cáceres Leal. Presume la Sala que el senador Cáceres Leal decididamente pactó con sectores de autodefensa para que líderes y amigos o militantes de la organización política tuvieran libertad para realizar su actividad política. Tesis de la defensa. Los presuntos abonados políticos señalados por el señor Uber Banqués, alias Juancho Dique, en las declaraciones del 24 de julio del 2009 y agosto 28 de 2009, no es el resultado de un informe espontáneo del testigo. La percepción del testigo no es directa, es producto de tener a su vista los resultados electorales de los años 98, 2002, 2003, 2006, 2007, listado de resultados electorales que ilícita e ilegalmente introdujo el funcionario judicial, bajándolos de internet durante la recepción del testimonio, sin que esta prueba documental haya sido decretada válidamente en el proceso, tal y como lo perceptúa el artículo 232 de procedimiento penal, y contra expresa prohibición del artículo 274, el funcionario judicial le sugirió respuestas al declarante Uber Banqués y provocó en el declarante conceptos como si éste fuera un testigo especializado y calificado para analizar resultados electorales. No es que los presuntos abonados políticos señalados por Uber Banqués resultaran perteneciendo a Cambio Radical y que no fuera asunto del azar. No, no es asunto del azar. En el momento de tomarse la declaración para la fecha julio y agosto del 2009 y mostrados los listados electorales al testigo, ya los resultados electorales de la registraduría mostraban los nombres completos de las personas inscritas como candidatos a Cambio Radical 2007. El testigo, con la inducción del funcionario judicial, premeditadamente se empeñaron en señalar personas que formalmente pertenecieran en el año 2007 a Cambio Radical. Luego, entonces, la identificación de los presuntos abonados políticos señalados por Juancho Dique obedece no al azar, sino a la escogencia caprichosa del testigo y la sugerencia del funcionario judicial que tomó la declaración. La supuesta identificación de alcaldes y líderes de los municipios del departamento de Bolívar que nacen en las declaraciones de Dique, esta declaración, como ya se dijo, no es un informe espontáneo. No es un informe espontáneo y sincero de Dique al decir que estas personas él las apoyó antes del 2006 y que supuestamente estas personas apoyaron al senador Cáceres en el 2006. ¿Cómo demostraremos esta identificación de presuntos abonados políticos? Es producto del capricho del funcionario, que ilícita y ilegalmente introdujo el listado de resultados electorales sin que esta prueba fuera válidamente traída al proceso. En este estado del proceso, esta defensa confía en el trabajo analítico que emprenderá la Sala Penal y en la valoración y apreciación racional que hará de estas declaraciones de Uber Banqués los días 24 de julio y 28 de agosto del 2009 y que aplicará el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal. El juez debe tener en cuenta lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el sentido por los cuales se tuvo la percepción,
y las singularidades que puedan observarse en el testimonio, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es una singularidad que afrenta a la Administración de Justicia la forma ilegal como el funcionario dirigió la recepción del testimonio. Es una singularidad que afrenta a la Administración de Justicia la forma ilegal y ilícita como el funcionario introdujo los listados de resultados electorales sin decreto de prueba. Podemos analizar la naturaleza del objeto percibido. ¿Cuál es la naturaleza del objeto percibido? Los resultados electorales oficiales de la registraduría de los años 98, 2002, 2003, 2007. Esta naturaleza de estos resultados contiene nombre de las personas, candidatos por partido, qué partido los inscribió, número de votos obtenidos, votos en blanco, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido por el cual percibió Uber Banqués esto? Por la vista, el día de la declaración. Tiempo de la percepción, año 2009, julio 24 y agosto 28. Modo, el modo como lo percibió con los resultados introducidos por la funcionaria judicial en el momento de la declaración. Lugar donde tuvo la percepción Juancho Dique, las instalaciones judiciales donde se tomó la declaración. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia perceptúa que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. La declaración de Uber Banqués alias Juancho Dique es una prueba ilícita porque fue obtenida con violación del debido proceso. Es una prueba ilegal porque fue obtenida con violación de las reglas prácticas de recepción de testimonio. Artículo 1224. El funcionario judicial se abstendrá de sugerir respuestas. Artículo 276. No se le permitirá, solo se permite provocar conceptos en testigos que tengan calidades especiales de conocimientos técnicos, científicos y artísticos. El requisito legal pretermitido es esencial, puesto que la introducción ilícita de resultados electorales para que el testigo señale indiscriminadamente presuntos abonados políticos con violación de las reglas de la práctica de recepción de testimonio y que el funcionario judicial debe abstenerse de sugerir respuesta y no debe provocar conceptos sino en testigos especialistas. Todos estos son requisitos legales pretermitidos que tienen una proyección trascendental sobre el debido proceso. Toda providencia debe fundarse en la prueba legal y oportunamente allegada a la actuación. Esta defensa solicita a la Sala, en la apreciación del testimonio de Uber Banqués de 24 de julio de 2009 y 28 de agosto, que a la luz de la sana crítica llegue al convencimiento de que no es una prueba legal, por tanto no puede fundar su providencia en esta prueba y por mandato superior constitucional estaría obligado a excluir la declaración de este testigo. Máxima de la experiencia. Es común que los militantes de un partido político voten por sus dirigentes. La defensa reconoce esta regla de la experiencia, cuya existencia es aceptada por las ciencias sociales y políticas. Ello no implica que necesariamente deba aceptarse que los presuntos abonados políticos sí votaron por el senador Cáceres en el 2006. Los medios cognitivos allegados legal y oportunamente dan cuenta que los presuntos abonados políticos en el año 97 y 2003 en las elecciones locales no representaban en su municipio ninguna responsabilidad a nombre del senador Cáceres. Militaban en otros partidos y en los años 98, 2002 y 2006 para las elecciones del Senado afirman estar en otros partidos y prueban con pruebas documentales y afirman no haber votado por el senador Cáceres. Afirman que votaron por los dirigentes de sus partidos
en los cuales militaba. Quiere decir que la regla de la experiencia de que los militantes de un partido votan por sus dirigentes es cierta. Los presuntos abonados políticos votaron por los dirigentes de su partido, a los cuales hacían parte en los años 98, 2002 y 2006, excepto el señor Arnulfo Ospino, que sí hacía parte de la organización política de Cáceres Leal para el año 2005, tal y como lo ha expresado en sus declaraciones. Este hecho probado pone en entredicho la existencia de los presupuestos que dan lugar a la máxima de la experiencia, objeto de análisis, la cual no se puede aplicar al caso erróneamente porque existen pruebas en contrario, y es contradictorio puesto que todos los supuestos abonados políticos no militaban en el 98, 2002 y 2006 con el senador Cáceres. Por lo tanto, no votaron por Cáceres Leal. Nuevamente recurre la sala a una máxima de la experiencia para tratar de demostrar la responsabilidad del procesado. Ha desestimado los testimonios y las pruebas documentales allegadas al proceso por los testigos presuntos abonados políticos, que dan cuenta de su verdadera militancia de los partidos que levantaron la reserva del voto y expresaron por quienes votaron. Las compulsas. La Sala Penal, en la resolución de acusación, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación por presunto falso testimonio de Uber Banqués. En la compulsa, la Sala Penal solicita que se tenga en cuenta la atenuación punitiva del artículo 443. La Sala compulsa las copias y al mismo tiempo valora el testimonio de esta persona. Y al mismo tiempo toma como verdad absoluta los señalamientos de Juancho Dique. Pero, a contrario sensu, le endilga a los presuntos abonados políticos personas que para la sala quedaron desacreditadas como testigos por el simple hecho de las compulsas. El descrédito por simples compulsas de los testigos abonados políticos violenta el principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada por tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria. La postura de la sala sugiere interrogantes. ¿Cuál es la mácula moral que pueden endilgársele a los abonados políticos si ni siquiera se les ha dado la oportunidad de un debido proceso? ¿Por qué la carrera delictiva de los paramilitares no es mácula moral para negar la valoración de sus testimonios? La Sala Penal ha creado una subregla de derecho, una presunción absoluta de credibilidad para la declaración de los paramilitares. Así, en sentencias 26.585, 32.712, 28.835, nos ha dicho la sala: los desmovilizados tienen la obligación de decir la verdad, no se debe presumir su falsedad. Todas las personas tenemos la obligación de decir la verdad. Nos dice la sala: la sospecha sobre el testigo postulado no inhibe su valor probatorio. Nos dice la sala: el cuestionamiento sobre la personalidad resulta insuficiente para negar valor probatorio. La inexactitud sobre las cuestiones accesorias no sustanciales de los desmovilizados no les resta credibilidad. Estas reglas se convierten en un obstáculo para la efectividad y la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actividad procesal, los cuales deben ser tratados todos con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, un obstáculo para la libertad probatoria y el respeto de los derechos fundamentales. La defensa no descalifica a priori los testimonios de los desmovilizados por el hecho de sus máculas morales o por estar incurso en delitos atroces. Solo le pide a la honorable Corte y a sus magistrados la imparcialidad de valorar con igual celo las pruebas de cargo y de descargo. Sobre los presuntos abonados políticos,
a folio 169 al 177 del cuaderno 10. La identificación de los alcaldes, como ya se dijo, no nace de la declaración espontánea de Uber Banqués. Esta identificación de los supuestos abonados es producto de ese día de la declaración y del comportamiento del funcionario judicial y del testigo. El funcionario judicial que ilícita y ilegalmente tomó la declaración de dique, arbitrariamente puso en peligro a todas las personas que legal y democráticamente aspiraron a cargos de elección popular en esas fechas. Bien pudo el testigo indiscriminadamente señalar a cuanta persona se le ocurriera. Pudo señalarme a mí y a muchas de las personas que hoy nos encontramos presentes aquí, que legal y democráticamente aspiramos a cualquier cargo de elección popular en esa época. El artículo 232 perceptúa que toda providencia debe fundarse en la prueba legalmente llegada al proceso. El funcionario judicial, para valorar la prueba, debe cerciorarse que cumpla el requisito de validez, como la capacidad del testigo, inexistencia de inhabilidades y las formalidades propias de la recepción. El concepto de abonados políticos es definido posteriormente por Edgar Cobo Telles en la declaración del 18 de agosto del 2010, visto en la resolución de acusación. Dice la resolución de acusación: en primer lugar, cuando la sala dispuso el auto a través del cual resolvió la situación jurídica, la compulsación de copias de Arnulfo Espino, Julio César Castellón, Galo Arturo Torres, Adalberto Marimón, Rubén Hernando Aguirre, María de Jesús Blanco, Luzbeira Pacheco, César Enrique Arrieta, Zenén Cantillo Paternina, Jorge Luis Mendoza Ariza. Lo hizo frente a las imputaciones directas que contra dichos ciudadanos realizó Uber Banqués Martínez y Edgar Cobo Telles, al atribuirle nexos directos con las organizaciones armadas y no porque fueran abonados políticos. No entiende la sala cómo, si hizo las compulsas porque le atribuyeron nexos, pues está bien, para que los investiguen en sus procesos, y no por tratarse de abonados políticos. Luego entonces el cargo no podría llamarse abonados políticos. Consideramos que debe ser un error de la transcripción, no por tratarse de abonados políticos, porque lo que concierne a este cargo es precisamente abonados políticos de Cáceres. Entonces dejo el interrogante a la honorable sala en ese punto. A folio 170, si ello es relevante en términos de valoración, la sala lo limita a 3. El señor Juancho Dique indiscriminadamente señaló a 10 personas. La sala limitó el estudio a 3. Julio César Castellano, Rubén Hernando Aguirre y Arnulfo Espino. Se plantea a la sala que el paramilitar Uber Banqués supuestamente tendría una estructura política y que unos abonados políticos solidarios que él apoyó en años anteriores al 2006 o en el 2003 eran afectos a la autodefensa y que estos supuestos abonados votaron y apoyaron por Cáceres en el 2006. A folio 170 de la resolución de acusación limitó este estudio a estas 3 personas. Además, las razones esbozadas por las 3 personas resulta curioso e ilógico, ya que pretenden que se les crea que ingresaron al partido Cambio Radical en Bolívar, del cual era su máximo exponente el único congresista Javier Enrique Cáceres Leal, sin intervención alguna, en zonas donde tradicionalmente ha tenido potencial electoral, con independencia de militancia política, pero también que no tuviera relaciones políticas con él, a punto de que ni siquiera lo premiaron con su voto. Hubiese sido más conveniente, en términos de las reglas de la experiencia y de las costumbres políticas, que aceptaran lo que es una obviedad en esta materia y que frente a la militancia de determinado movimiento político se apoyan sus dirigentes y máximos exponentes. Como ya dijimos, la máxima de la experiencia sí existe, sí es aplicable, pero no al caso, puesto estas personas no militaban con el senador Javier Enrique Cáceres Leal y han probado que no militaban y que votaron
por los dirigentes del partido donde militaba. Afirma la sala que hubiese sido más conveniente que esos testigos hubieran aceptado una obviedad. Le recordamos a la sala que no es lo que al juzgador o al juez le parezca conveniente. Las personas que vienen a testimoniar vienen a expresarnos los enunciados que conocen de un hecho, no a expresarnos lo que al juez le parezca conveniente. Las pruebas que obran en el proceso suficientes pruebas que demuestran que los identificados como supuestos abonados políticos de Cáceres no militaban en el 2006 con este. Rubén Aguirre, antes del 2007 militaba en el Partido Conservador, fue elegido en el 2007, conoce a Cáceres a partir del 2007. En su diligencia dijo cómo fue designado por los comités de cambio radical, levanta el derecho de reserva de voto y afirma por quién votó. Folio 239 al 242 del cuaderno 7. Julio César Castellón Martínez, de los folios 275 al 278, afirma que militaba en el Partido Liberal, fue elegido por Cambio Radical en sus comités, conoce a Cáceres al partir del 2007, levanta su reserva del voto y afirma por quién votó para el Senado de la República en 2006 y no votó en el 2006 por el senador Cáceres. Fue elegido por comités de cambio radical. Prueba que antes de llegar al partido Cambio Radical a pedir el aval, estuvo diligenciando ante César Gaviria el aval para sus aspiraciones a la alcaldía. Por los inconvenientes que le tocó en su partido, buscó otros espacios y pidió posteriormente el de Cambio Radical. Pruebas que obran del 280 al 284 del cuaderno 7. Jorge Luis Mendoza Ariza afirma que militaba en el Partido Conservador, conoce a Cáceres a partir de 2007, para cuando diligenció el aval, levantó su reserva del voto y afirmó por quién votó al Senado de la República en el 2006. Como fue elegido lícitamente por Comité de Cambio Radical en Villanueva. Afirma además no conocer vínculos de Cáceres con autodefensa. Puede verse a folios 253 al 267. Luz Beira Pacheco, en su declaración de enero 11, una líder de San Jacinto, hizo campaña en el 2004 con Guillermo González Guardo, conoció a Cáceres en el 2007, se la presentó Galoviana, no votó por Cáceres en el año 2006, en ese año participaba en un movimiento llamado Los Visionarios, de un señor Salvador. En 2010 tampoco votó por Cáceres, afirma que votó por Mercedes Maturana. Zenén Cantillo, folio 138 del cuaderno 7. Militaba en la Nueva Fuerza Liberal en el año 2007, pidió el aval de Cambio Radical y aspiró en Turbana, no ganó, fue segundo renglón. Conoció a Cáceres primero en la televisión, como se hizo sentir con sus debates, y personalmente lo conoció en el 2007, después de que obtuvo el aval de Cambio Radical. Anexa postulaciones y actas de escogencia de su candidatura. Arnulfo Espino Iriarte declara no haber votado ni pertenecer al grupo de Javier Cáceres 98, 2002, 2004. Nos comenta de las elecciones atípicas en su municipio. Conoció al senador Cáceres, pero de vista en el año 98 en alguna manifestación. En ese año 98 él militaba con el doctor Luis Gutiérrez Gómez del Partido Conservador. En el 2002 no votó por Cáceres. Comenta que había mucha presencia paramilitar en Arroyo Hondo y debió inscribir su cédula en Cartagena. Y en Cartagena votó. En el 2007 se lanzó como alcalde de Cambio Radical. Afirma haber hecho amistad e ingresar al grupo de Javier Cáceres a partir del año 2005. Afirma que en el año 98
Había mucha presencia paramilitar, el fue amenazado y debió desplazarse. Viajó a Bogotá para salvar la viabilidad de la calidad del municipio de Arroyo Hondo, en disputa jurídica que, como ya se dijo aquí, tendría con el jefe cabecilla de la autodefensa de Llanol o alias Carlos, quien se oponía a que el corregimiento de Arroyo Hondo fuese elevado a la calidad de municipio. Hizo política con Javier Cáceres en Bogotá. En el año 2005, afirma Arnulfo, el 7 de diciembre estuvo en el momento en que el senador Cáceres ingresó al partido Cambio Radical. Una particularidad de la declaración de Arnulfo Ospino es que estuvo amenazado y está probado dentro del proceso. Otra particularidad es que él ha sido una persona opositora a las pretensiones de las autodefensas. A la sala le resulta curioso que esta persona, supuestamente llamados abonados de Cáceres, no votaran por Cáceres en el 2006, pero desconoce que se prueba que estas personas, supuestamente llamados abonados políticos, en el 2006 no militaban con Cáceres. En ese año hacían parte de otros partidos, excepto el señor Arnulfo Ospino, que dice que sí votó en 2006 por Cáceres Leal. Se demuestra a folios 54, 55, 120 al 125 del cuaderno 7 las amenazas al señor Arnulfo Ospino, sus batallas jurídicas en contra de las autodefensas. Análisis de la prueba de los abonados políticos. En el año 2002, estas personas no votaron por Cáceres. En el año 98 y 2003 no fueron apoyadas por Cáceres ni tenían responsabilidad en sus municipios a nombre de Cáceres. En el año 2006, los alcaldes y líderes aquí llamados abonados políticos no votaron por Cáceres, no hacían parte de Cambio Radical, no hacían parte ni eran simpatizantes del senador Cáceres, excepto Arnulfo Ospino. En el año 2007, solo hasta ese año hicieron parte de Cambio Radical. Se concluye que no son abonados políticos solidarios de Cáceres para las elecciones del 2006, ni siquiera hacían parte de los movimientos Cambio Radical, ni eran afectos a el senador Cáceres Leal. Argumento de la Corte: en términos de reglas de la experiencia y las costumbres políticas que aceptan lo que es la obviedad y que frente a la militancia de determinado político debe apoyarse en sus dirigentes, en este análisis de la Corte utiliza premisa 1, Javier Cáceres, miembro de Cambio Radical en el 2006. Premisa 2, abonados políticos de Javier Cáceres, votaron en el 2006 y se apoyaron en él como máximo líder. Premisa 3, tácita, es común que los militantes del partido político voten por sus dirigentes. Conclusión, los abonados políticos votaron en el 2006 por Javier Cáceres. Le concedemos razón a la Corte, como lo dijimos en su inicio, en la máxima de la experiencia, pero no es aplicable, porque no ha aplicado la premisa de las pruebas cognoscitivas que fueron allegadas, que muestran que en el 2006 ninguna de estas personas pertenecía, excepto Arnulfo Ospino, al partido Cambio Radical. Aunque la sala en la resolución de acusación utilice la máxima de la experiencia, no implica necesariamente que no existan pruebas para probar que no militaban con el senador Cáceres. Nuevamente recurre la sala a esta máxima de la experiencia y desecha los testimonios y los documentos. Las compulsas, como ya se dijo, las compulsas por interés directo en las resultas de la investigación. Esta afirmación viola el principio de presunción de inocencia. En igual sentido se expresa la Corte en la resolución, ya que lógicamente en el folio 172 del cuaderno 10 dice, ya que lógicamente se trata de personas vinculadas a conductas punibles que no podían pacíficamente aceptar imputaciones de comandantes paramilitares y claramente están interesadas en la resulta del proceso. ¿Por qué los paramilitares enjuiciados y condenados tienen credibilidad y no tienen credibilidad las personas señaladas por ellos como supuestos abonados políticos?
personas que fueron identificadas, como ya se dijo, al capricho del funcionario judicial que recepcionó la declaración y del testigo. No se debe perder de vista que los nombres de los supuestos abonados son productos de esa irresponsabilidad y de la falta de seguir el debido proceso y las prácticas que deben seguirse en las declaraciones. La Corte Sala Penal estableció la siguiente tesis: teniendo como norte la realización de la justicia, téngase presente que el hombre, por tendencia natural de su mente, se le hace fácil decir la verdad. Es en este aspecto insistiendo en que por lo general el hombre, incluidos los paramilitares, perciben y relatan la verdad. Es preciso señalar que por más de que se trate de desmovilizados, los delitos atroces del pasado, esa mácula de orden moral no fija rasgos de sospecha. Sentencia 26585 del 17 de agosto de 2010. ¿Por qué los desmovilizados incursos con mácula de orden moral tienen idoneidad para testimonial y los supuestos abonados políticos solidarios no? ¿Por qué los desmovilizados incursos en delitos atroces del pasado con mácula de orden no tienen intereses y los supuestos abonados políticos solidarios, que solo se le compulsó copia, si tienen intereses? La Sala Penal no debe perder de vista que una cosa es cuando este paramilitar confiesa y otra cuando supuestamente delata a cómplices. Mas, sin embargo, siempre estará el juez obligado a buscar la verdad, porque las guías y las pautas del sentido común se expresan de múltiples maneras y abarcan una gran cantidad de situaciones, como en los casos siguientes. 1. Las personas que sin tener interés en el proceso rinden testimonio en este, dicen la verdad. Esta es una máxima que solo se admite por el hecho de la confesión. Los que no tienen interés en el proceso merecen confianza en su declaración y los que se contradicen en sus versiones merecen desconfianza. Se tratan de testigos que no tienen intereses reconocibles, pero cambian su versión inicial. Cita módulo de pruebas, Consejo Superior de la Judicatura, página 68. Está demostrado en este proceso que los desmovilizados incursos en delitos atroces sí tienen intereses, como se argumentó en el acápite aparte. Entre otros, tienen interés de implicar políticos y sobre todo que sean senadores para estar frente a la Sala Penal y que ésta les beneficie con el concepto de no extradición. Tienen interés en defender al paramilitar Alexis Mancilla Zambrano del proceso de injuria y calumnia que instauró el senador Cáceres contra este. La Sala está obligada a ser imparcial y valorar los testimonios de las personas supuestas abonadas políticas y no acudir a una máxima de la experiencia que no es aplicable por cuanto hay pruebas en contra de esta. La Corte Sala Penal afirma recurrir a la lógica para deslegitimar y restar credibilidad a los supuestos abonados políticos y nos dice, ya que lógicamente se trata de personas vinculadas a conductas punibles que no podían pacíficamente aceptar imputaciones. Plantea la Sala Penal la siguiente inferencia lógica: ninguna persona acepta pacíficamente una imputación delictual, que es lo mismo que decir que nadie acepta pacíficamente un hecho que le desfavorece. Los abonados políticos de Cáceres no aceptan pacíficamente las imputaciones de acuerdo a la Sala Penal, pero los comandantes paramilitares sí aceptan pacíficamente las imputaciones. Los abonados políticos de Cáceres claramente están interesados en la resulta. Los comandantes políticos que le indican las imputaciones a los abonados políticos dicen la verdad. En consecuencia, sin el debido proceso, los abonados políticos ya son culpables, prácticamente están condenados. La Sala Penal debe fundamentar razonadamente sus decisiones. Si bien es cierto, no se debe basarse en la lógica matemática, debe recurrir a la lógica material, a la lógica de lo humano, a la lógica de lo razonable y basar su decisión. La Sala Penal no debe dar por descontado que los comandantes paramilitares no tengan intereses en las resultas del proceso de Cáceres, lo que contradice el principio lógico que ella misma utilizó,
para dar como probados intereses reconocibles de los abonados políticos. Razonamiento lógico inválido que está asociado con la decisión injusta de concluir lo siguiente: los comandantes paramilitares sí aceptan pacíficamente las imputaciones delictuales. Enunciado este que es inconsistente y que incurre en contradicción, afirma la Sala Penal que los abonados políticos de Cáceres no han aceptado pacíficamente las imputaciones. Esta afirmación de la Sala no está debidamente probada en el expediente. ¿Sí? Ninguno ha tachado a estos testigos de sospechosos, ni se le reconoce en el proceso ningún interés. Mas, sin embargo, en este proceso sí está probado que el comandante paramilitar Alexis Mancilla no ha aceptado pacíficamente la imputación que el senador Cáceres le hizo por injuria y calumnia, y no la ha aceptado pacíficamente que se llevó al extremo de entregarle copias de las declaraciones anteriores, violando la reserva en este proceso. En cuanto al beneficio de la no extradición, es posible que los comandantes paramilitares no les interesen si absuelven o condenan a Cáceres, pero sí les interesa implicar a senadores y en este caso al senador Cáceres en su testimonio, por cuanto inmediatamente señalan a una persona, son beneficiados con la no extradición o con cualquier otra concesión de regresar a la ley de justicia y paz después de haber sido expulsado, como es el caso de el señor Diego Vecinos, que se le concedió la no extradición solo con el hecho de cambiar su versión. Diego Vecinos no necesitó esperar si a Cáceres lo absolvían o lo condenaban. En cuanto al beneficio de defender a un colega paramilitar, Alexis Mancilla, alias Zambrano, en el proceso de injuria y calumnia, los comandantes sí les interesa que condenen injustamente a Cáceres para salvar a Mancilla. El senador Cáceres Leal no utilizó el término doble militancia en su escrito de alegato. La Corte es la que utiliza el término doble militancia. Se define la doble militancia que en ningún caso se va a permitir que los ciudadanos pertenezcan simultáneamente a más de dos partidos. Cáceres Leal en su alegato no utilizó el término doble militancia en ningún momento. Lo que manifestó en su alegato del 28 de marzo de 2011 es que las personas supuestas abonadas políticas pertenecían antes a otros partidos o movimientos formalmente y que posteriormente se pasaron formalmente al partido Cambio Radical. Esta figura de la doble militancia tan solo ha sido reglamentado en Colombia en la Ley 1475 del 2011. Se discute si los abonados políticos apoyaron o votaron por el senador Cáceres Leal en el 2006. El supuesto pacto anterior para votar a futuro no está aprobado. La Sala Penal tiene que ubicarse en la circunstancia de tiempo. Y está probado que los abonados políticos en el 2006 no pertenecían a Cambio Radical, no eran simpatizantes de Cáceres y votaron por sus dirigentes, que los supuestos abonados políticos levantaron el derecho de reserva de voto y afirmaron no votar por este. La compulsa de copia de estos supuestos abonados no es una prueba de que esas personas hicieran parte de autodefensa, pero sí está probado que estas personas, supuestos abonados políticos, sí son víctimas, en primer lugar, de la irresponsabilidad del funcionario que recepcionó la declaración y del testigo. Así como se puede observar el 24 de julio a la hora 23 minutos 01 segundos, la magistrada le dice al declarante algo que decir respecto a la votación, ejemplo a esta señora que tuvo 6.825 votos y Rodrigo Enrique 1.137 votos contestados. Uber Banqués, nada señora, nada, barrió con esa votación. La magistrada lo reconviene y le dice, ¿qué quiere decir usted con eso? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, eso es igual a lo que acordaron ustedes con Cáceres. Uber Banqués responde, no, ahí no hemos acordado nada, ahí lo que se dejaba es que ellos pelearan.
La expresión de Uber Banqués, nada señora, barrió con esa votación. Esa expresión no le gustó a la funcionaria judicial. Una expresión obvia de un ciudadano del común ante unos resultados electorales. Al parecer no le gustó a la funcionaria y optó por entregarle el listado de resultados electorales al testigo. Suspendió la diligencia y le dejó la tarea para que posteriormente la hiciera y que hiciera un análisis científico de los resultados y así regresara el 28 de agosto al minuto 1:37. Continuamos con la diligencia. Nosotros habíamos interrumpido porque usted dijo ese día que estaba cansado y ya habíamos comenzado con los listados de los alcaldes. Quiero iniciar con este listado. Iniciemos con estas. Son votaciones del año 2003 para alcalde. Detengámonos en el municipio de María la Baja. Me explica, por favor, el análisis que usted hace respecto a esta persona que está ahí. Esa persona como candidato ganador, 7.845 votos. Y le sigue esta otra persona, 6.187 votos. La señora Blanco, el señor Cantillo, el señor Rubén. Explique, por favor. Esta es la pregunta de la magistrada. Eso no es una pregunta. Le está sugiriendo al testigo los nombres de las personas que aparecen en los resultados electorales y que explique su apreciación del comportamiento electoral. Se observa claramente cómo los testigos, como el testigo paramilitar, ante el listado de resultados electorales, fue acomodando y se fue especializando en el análisis para comprometer a los supuestos abonados políticos, como si hubieran tenido relaciones con autodefensa antes de 2006 y que mágicamente aparecieran en el 2007 en el partido Cambio Radical. La Corte en Sala Penal en la resolución acoge el dicho del señor Uber Banqués y afirma que son referencias directas de Diego Vecino y de Uber Banqués. Visto así, si se escucha y se analiza toda la declaración, se llegará a la conclusión que ha llegado esta defensa. Ninguno de los dos tiene una percepción directa de haber señalado indiscriminadamente a esas personas. No es cierto que sean referencias directas. Se trata que de la tarea de Uber Banqués, Juancho Dique, en las declaraciones de los 2 días 24 de julio y 28 de agosto, fue tan indiscriminado en identificar que la misma Corte limitó el estudio a 3 personas. Julio César Castellano, Arnulfo Pino Iriarte. En el caso de Arnulfo Pino Iriarte ya se ha aprobado con suficiencia la posición de este señor, su declaración que sí estaba en Cambio Radical, pero que no puede ser amigo de autodefensa y en ninguna parte del proceso se pudo probar que era amigo, sino por el contrario, que es una persona contraria a las pretensiones de las autodefensas. En todas las declaraciones, Juancho Dique dejó siempre la puerta abierta para que en la estructura supuestamente política dijera Edgar Cobo Telles, Diego Vecino, o viniera a responder el profe, o viniera a responder cualquier otra persona. Dice, dejo la puerta abierta a Edgar Cobo Telles para que explique los nombres de los políticos y afirma que supuestamente le entregó el paquete a Diego Vecino, tal y como se observa en la declaración del 24 de julio del 2009. Es inaudito que los resultados electorales fueron llevados por Juancho Dique a los otros testigos también, entre ellos al señor Diego Vecino. Minuto 1:39:56. Dice la magistrada. Pero no dejamos como sugestionados algunos nombres, dice Uber Banqués. No. Es que sí, juez, por eso. Yo le dejo mejor la puerta abierta a Diego Vecino. Yo me aparté, yo realmente le dejo la puerta abierta a Diego Vecino para que él quede en libertad de venir y declarar.
Declaración del 28 de agosto del 2009. Preguntado a Uber Banqués, ¿quién es Arnulfo Ospino? Contestó, es un señor que fue alcalde de Arroyo Hondo. ¿Y qué? ¿Y qué? Le dijo la magistrada. Contesta el testigo, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces le digo que él pasó ahí yo le entregué el paquete a Diego Vecino. No sabía el testigo Uber Banqués cómo explicar las relaciones de los supuestos abonados y de los apoyos a Cáceres. Edgar Cobo Telles, Diego Vecino, en declaración del 18 de septiembre, había afirmado que no conocía a Cáceres, que parece que lo había visto en una reunión institucional, pero el 27 de octubre empieza a cambiar su versión, posterior a la entrega de copias que se le hiciera a Alexis Mancilla y posterior a la declaración de Uber Banqués. Y el 18 de agosto del 2010, Diego Vecino, con la tarea de Juancho Dique aprendida, sigue la línea de Juancho Dique, pero más especializado en politología, al punto de que el supuesto fenómeno político le designa el nombre científico de abonado político solidario o político. La Corte en sala penal no puede afirmar que esas son referencias directas de los señores Uber Banqués y Edgar Cobo Telles y de Diego Vecino. No son directas y además darlas por verdaderas como si se hubiese demostrado, quedando desvirtuadas las afirmaciones de la sala penal y de los testigos de cargo con las pruebas que se han allegado por los testigos de descargo. Además, no fueron referencias directas porque, como ya se vio, son producto de la declaración del 24 de julio y el 28 de agosto. No fueron directas porque la magistrada también le dejó el listado al señor Uber Banqués para que hiciera la tarea. No fueron directas porque la sentencia de la recordación le permite a todos los testigos de cargo paramilitares ponerse de acuerdo para tratar de coincidir en sus testimonios. No fueron directas porque ha habido violación de la reserva en la entrega de copias de las declaraciones, como ya se dijo anteriormente. Uber Banqués alias Juancho Dique, el 24 de febrero. Doctora, ¿cuánto tiempo más requiere? Son las 4:25 de la tarde. Media hora, doctora. Lo Bien. que sucede es que nosotros tenemos una sala plena extraordinaria. Media hora y termino. Sí, pero desafortunadamente no podemos extendernos más porque nos están esperando a sala plena. Entonces, se suspende esta audiencia y se continúa mañana, 6 de marzo, a las 2:30 de la tarde, para que usted culmine. Muchas gracias. Quedan notificados en el estado.